soy Juliet Bodoque y a diferencia de mi pariente Juan Carlos Bodoque, yo no les voy a dar la nota verde. A mí realmente no me interesa la ecología, pero sí el chisme. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Porque yo sí, y ahora mismo tenemos aquí en el estudio a Manuel de la Peña y Peña. No pidan pruebas para demostrarles que es él, solo escúchenlo. Muy buenos días, señor de la Peña. ¿Cómo se encuentra usted? Señor de la Peña. Excelentemente bien. Desde que me volví perro, la vida es mucho más fácil. Afortunadamente no me he encontrado a Su Alteza Serenísima por ahí oliendo traseros. Me imagino, y a lo que sé, su vida estuvo llena de conflictos. Literal, nació y ya se lo estaba llevando la chingada. Bueno, y eso sin tomar en cuenta que usted es hijo de españoles y nació en Nueva España, ¿no? Así es. Mi madre, doña María Dolores de la Peña, murió en el parto ese 10 de marzo de 1789, en un pueblo muy pobre de Tacuba. Y para cuando tenía 7 años, mi señor padre también partió a otra vida. Quedé huérfano, al cuidado de mi abuela, que también se murió, en cuestión de meses, y así fue como terminé con mis tíos. Bueno, eso sí es estar salado. Gracias. Ok, bueno, y sobre la escuela, sobre sus estudios, ¿qué nos puede contar usted? Siempre fui un aficionado al estudio. Se me daba muy bien aprender. Mientras que el vicio de mis compañeros era la apuesta, el mío eran los libros. Pero tú venías de un hogar muy pobre. Así es, pero viendo mi facilidad para el aprendizaje, mis tíos me inclinaron hacia los estudios en escuelas parroquiales. Debía demostrarles que no iba a hacerme el tonto en la escuela, así que me esforzaba mucho. Mi primera escuela fue el seminario parroquial. Muy bien, y bueno, gracias a todo esto y todos tus esfuerzos, obtuviste una beca en el Tridentino de México para tus demás estudios, ¿no? De hecho, sí. A los 12 años yo ya destacaba en temas de gramática, retórica y jurisprudencia. Muy impresionante. Usted era una especie de niño genio, ¿no? Posterior a eso, ¿en dónde estudió? Estudié en la Real y Pontificia Universidad de México. De ahí egresé como jurista. Ok, bueno, le comparto que yo también estudio Derecho. Me da mucha curiosidad saber cómo era estudiar Derecho en esas épocas de la Nueva España. ¿Qué era lo que veían, sus materias? ¿Cómo fue la experiencia de estudiar Derecho en la Nueva España? Bueno, teníamos una formación romanista, novohispana y claro, también el derecho castellano y el derecho canónico. El derecho aún no se dividía por materias como lo tienen hoy en día. Ya lo tienen muy fácil y ni así dan una a ustedes. Ok, gracias por su comentario. Además, fuera de ser un estudiante muy distinguido, a meses de terminar mis estudios universitarios me casé con mi querida primera esposa Bernardina Ilanes, quien me dio 5 maravillosos hijos y claro, ella no murió en el parto. Ok, no me mires así, es algo muy común casarse y titularse, sobre todo a ustedes las mujeres, si no luego se quedan solteras. Mire, señor, no venimos a discutir sobre temas como de casamientos, de derechos de las mujeres, ni siquiera temas románticos. Así que mejor sigamos hablando de su vida profesional, por favor. Bueno, me gradué de Derecho en diciembre de 1811, siendo el primer lugar de toda mi generación. Pero aún así no podía ejercer. Debía acreditarle mi práctica profesional bajo la dirección de algún jurista destacado. ¿Y bajo quién realizó esta práctica profesional? Fue con ayuda de mi maestro, el señor José González Bretana, con quien realicé un entrenamiento forense y al final él también me recomendó con unas sabias palabras. Hablando de mí dijo, sobresalientes luces, tenaz dedicación y arregladas costumbres, que estaría orgulloso de que ejerciera la profesión. De ahí ya realicé mi examen profesional y ya era jurista de forma oficial.
Y así fue, ¿no? Usted es un reconocido jurista. Y bueno, todo esto pasaba bajo un contexto muy... un contexto muy complicado, ¿no? Al mismo tiempo que pasaba todo esto, sucedía lo de la independencia de la Nueva España, ¿no? ¿Esto no le afectó de alguna forma? Nunca he sido fan de la guerra, así que evitaba entrar en estos temas. Pero puedo contarles que viví 8 cambios de constitución, casi 50 gobiernos distintos y desafortunadamente en la época de Su Alteza Serenísima. Ok, muy interesante. ¿Y cómo es que usted comenzó en su vida profesional? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? En cuanto recibí el título como jurista, me recibieron en el Colegio de Abogados. Y en 1813, ya a los 24 años de edad, era síndico en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. También fui promotor fiscal de la Capitanía General, auditor de guerra y nombrado ministro suplente de la Audiencia de Guadalajara. Sin embargo, este último cargo no lo ejercí. Ok, eso es una gran trayectoria a una corta edad. Claro, y también debo agregar que en 1819, a los 30 años, el mismísimo rey Fernando VII me designó por cédula real oidor en la Audiencia de Quito. Esto además de que yo ya estaba pensionado de parte del gobierno español. Supongo que todo esto fue como para evitar que usted se uniera a este rollo que traían de la independencia, ¿no? En esa época. Probablemente, sin embargo, no lo rechacé, pero tampoco fui hasta Ecuador. Ok, me parece una buena idea. También, durante el primer imperio, usted sirvió como funcionario en diversas cosas, ¿no? Así es, durante el gobierno de Iturbide fui magistrado interino de la Audiencia Territorial, consejero de Estado y también serví como embajador. Y esto le llevó a que fuera muy reconocido por Agustín de Iturbide, ¿no? Sí, todavía recuerdo sus palabras acerca de mí. Las voy a citar. Decía la verdad siempre sin adular jamás, y poseía igualmente un tiro admirable para la resolución de los negocios arduos. Entonces, ya viendo todo esto, me parece que usted no tiene una posición política en específica, o sea, usted no era liberal, no era conservador, ni siquiera fue parte como del ejército insurgente, del realista, o sea, no tenía como una posición política, ¿no? Y se iba por lo que usted creía más conveniente para todos. Precisamente, y por lo mismo, tras la caída del primer imperio, me alejé un poco de la política y me dediqué a otros asuntos como a la construcción de nuestro máximo tribunal, donde serví como magistrado de la Audiencia Territorial y ministro de la Suprema Corte. También como alto juez en el Colegio de los Abogados, impartí clases de Derecho y escribí mi libro famoso Lecciones de Práctica Forense. Ok, ¿y podría hablarnos un poco más acerca de ese libro? Encantado. Es un libro con lenguaje sencillo para facilitar la comprensión y aprendizaje de los futuros juristas, pero creo que no fue muy bien recibido. He escuchado un poco de eso. Bueno, lo buscaré y le daré mi opinión. Sigamos con la entrevista. ¿Cuándo usted regresó a la política? En 1837 fui nombrado ministro del Interior por Anastasio Bustamante y esto me llevó a que al siguiente año ocupara un sitial dentro del Supremo Poder Conservador. Ok, disculpe, presidente, por favor, ¿podría sentarse para que lo sigamos viendo en la cámara? Gracias. Y bueno, ¿qué era lo que hacía dentro? Bueno, más bien, ¿qué era lo que hacía de lo que se trataba el Supremo Poder Conservador? Por favor, señor, siéntese. Principalmente equilibrar los poderes para evitar que excedieran de su función, como un tipo de defensa constitucional. Los miembros éramos responsables y por lo tanto juzgados únicamente ante Dios y la opinión pública. Yo me encargué especialmente en el asunto de reformas constitucionales, donde estuve a favor de una estabilidad de la Constitución y un principio de rigidez, salvo en casos urgentes e inevitables y claro, siguiendo las normas vigentes.
Ok, bueno, el presidente nos va a seguir contando, solamente que como ya vieron es un perro necesitado de atención, así que lo voy a tener aquí conmigo. Bueno, entonces su regreso fue muy controversial, ¿no? Y se pone aún más. Cuando Nicolás Bravo me integró a la Junta Nacional Legislativa para redactar la segunda Constitución Centralista de México, es decir, las bases orgánicas de 1843. Ok, y bajo esa misma constitución usted fue senador de la República en 2 ocasiones, ¿no? Correcto, serví como senador en 1843 a 1844 y luego en el año de 1845. Y luego posteriormente en 1843 fue designado consejero de gobierno y en 1845 parte del Ministerio de Relaciones por algunos meses, ¿no? Estos cargos. Ahí durante el ejercicio de esos cargos, ¿qué fue lo que puede destacar? Así es, con esos cargos trabajé en 3 cosas principalmente. La primera, la suspensión de relaciones diplomáticas con Francia. La segunda, el tratado sobre extradición de criminales. Este fue firmado con el gobierno de España. Y mi favorito, el tratamiento de la cuestión de la anexación de Texas. Ok, sobre el tema de Texas, ¿nos puede contar un poco más? Uno de mis temas favoritos, pero también muy feos. Esto comenzó cuando en 1845 el Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas a su territorio. Pero la condición de la independencia de Texas, o sea, cuando se independizó de México, era que no debía de formar parte de otro país, ¿no? Exactamente, de ahí viene todo el pleito. Tanto yo como el presidente de ese entonces nos opusimos a la guerra. Esto porque no teníamos los medios suficientes para ello. Éramos un país extremadamente pobre y no nos podemos permitir una guerra. Sin embargo, ustedes no querían que la decisión recayera únicamente en ustedes, ¿no? De decir, no queremos guerra. No, por eso giré una circular a los gobernantes y asambleístas para solicitarles su opinión. Mientras esperaba sus respuestas, le dije al gobierno norteamericano, a pesar de que la nación mexicana está gravemente ofendida por la de los Estados Unidos, mi gobierno está dispuesto a recibir al comisionado para arreglar de un modo pacífico, razonable y decoroso la situación. Para esto aún no tenías las respuestas de los demás, ¿cierto? Cuando llegó el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, ¿verdad? Sí, le pedí que retrasáramos la reunión explicando todo el tema de la circular y me ignoraron por completo. Por esto es que decidimos no recibir en el Consejo del Estado al ministro plenipotenciario. Y mientras tanto, Mariano Paredes y Arrillaga se aprovechó para subir al poder y declararse presidente y con esto también declarar la guerra a Norteamérica. Todo un caos. Sí, y más cuando Santana, en cuanto escuchó la palabra guerra, quiso regresar al poder. Pero en cuanto vio que la invasión norteamericana iba en serio, se desapareció. Entonces ahí ya quedó usted a cargo, ya con el ejército enemigo ocupando la capital, los puertos tomados, había crimen en todo el país, la guerra de castas que se dio en Yucatán y pues el Congreso y los políticos ni sus luces, ¿no? Así es. Lamentablemente fui presidente interino del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 1847. Lo que yo buscaba era tratar de negociar la paz. Repito, no teníamos los medios para una guerra. Así que emití un comunicado hacia los mexicanos y mexicanas. Yo estaré siempre dispuesto a hacer la paz, aunque sea con grandes sacrificios, pero no estoy igualmente a que continuemos la guerra, si para hacer la paz se han de imponer condiciones ruinosas. Aunque mi opinión era que preferiría que no hubiera una guerra. Pero lograste restablecer el gobierno federal, lo reorganizaste en la ciudad de Querétaro, desarticulaste varios levantamientos, entre esos el de Paredes y Arrillaga, y también pactaste una tipo de tregua con los norteamericanos, ¿no? Sí, fui relevado por Pedro María Anaya hasta 1848, cuando regresé a la presidencia para finalizar con las conversaciones de paz.
establecidas con Estados Unidos, a pesar de que muchos no estaban de acuerdo, principalmente los de la parte liberal del gobierno. Y de ahí surgió el Tratado de Guadalupe Sí, Hidalgo, ¿no? en este surgieron varios puntos. El primero, el fin de las hostilidades. Luego, la evacuación de las tropas norteamericanas del territorio mexicano, además de la cesación del bloqueo sobre los puertos mexicanos. También un establecimiento de la nueva frontera a 3 leguas frente a la desembocadura del Río Grande, así perdiendo Texas, Nuevo México y Alta California, además de un pago a cargo del gobierno de Estados Unidos de una indemnización por 15 millones de pesos a favor de México. Entonces, ¿podríamos decir que vendiste parte de México? No, eso es un gran error. Cedimos los territorios por la paz y la indemnización fue una cosa aparte. De hecho, la indemnización es por parte de lo que sucedió en los puertos y ciudades invadidas. Entiendo, ok. Y bueno, ya finalmente entregaste el poder de la presidencia a José Joaquín Herrera, ¿no? Correcto. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Lo que nos has mencionado de cuando fuiste... todo esto ya nos has mencionado de cuando fuiste presidente, ¿no? Pero, ¿tuviste algo que ver con el juicio de amparo? Pues realmente no. Solo fui ministro del máximo tribunal cuando este fue regulado por primera vez a nivel nacional. Ok, y entonces, volviendo cronológicamente, después de que dejaste el cargo de presidente, regresaste a trabajar a la corte, ¿no? Por un corto tiempo, ya que fui electo como gobernador del Estado de México, asumiendo el cargo el 12 de marzo de 1849, pero no logré concluirlo. Esto fue porque moriste en 1850, ¿no? Así es. El 2 de enero de 1850 morí por cólera. Cólera de la enfermedad, no de enojo, aunque hubiera sido más razonable, tomando en cuenta todo lo que viví. Bueno, muy trágica su vida, señor, pero bueno, ahora podemos encontrarlo en la rotonda de los hombres ilustres de la Ciudad de México, ¿no cree? Bueno, no. Ahora mismo estoy en este perro, así que si van ahí solo verán una tumba. Ok, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por esta entrevista, Manuel. Fue un placer conocerte por medio de este perro. Aunque usted estuvo un poco inquieto durante la entrevista. Bueno, ese fue Manuel de la Peña y Peña, jurista y expresidente del que no podemos generar mucha opinión debido a que, pues, literalmente ahora ni su mamá lo conoce. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.